Javier Mallorca, de Radio Fede Cámaras y Diario Tal Cual, y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen. Javier, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, un placer. Igualmente. Javier, ¿cómo está por estas horas Venezuela? ¿Qué información se maneja? Sobre todo con lo que estábamos comentando, ¿no? Con esta ayuda humanitaria. Sí, a estas horas la expectativa va creciendo. La atención se está centrando en la frontera entre el estado Táchira y el departamento norte de Santander de Colombia, donde está Cúcuta, por razones obvias. Es decir, eso se ha convertido prácticamente, y me perdona la jerga militarista, pero se ha convertido en una especie de teatro de operaciones. Del lado colombiano, pues toda la puesta en escena del concierto con numerosísimas estrellas, todas muy reconocidas. Del lado venezolano se ha hecho un esfuerzo también para tratar de convocar algunas estrellas, pero parece que el gobierno no ha tenido mucho éxito en ese propósito. Sin embargo, va a insistir en la colocación de una tarima porque uno entiende que esto para ellos resulta importante desde el punto de vista táctico, es decir, bloquear el paso, sobre todo a través del puente Simón Bolívar, que es el que comunica las poblaciones de San Antonio del Táchira con Cúcuta. Ese puente, Javier, es el que vemos cortado con 3 camiones que se han visto, o con 3 contenedores. No, camiones y 2 contenedores. No es ese. No. No, este puente al que usted se refiere es el puente Tienditas. Ajá. Está un poco más al norte, pero muy poquito, ¿no? Hacia el norte, más hacia los lados de Ureña. Además es un puente que está prácticamente, su construcción está finalizando. Ajá. Van a ser utilizados, de acuerdo con la información que suministró ayer la diputada Gaby Arellano y el diputado José Manuel Olivares, que están allá en Cúcuta, van a ser utilizados no solamente estos 2 puentes que estamos refiriendo, sino también otros 2 que están un poco más al sur, que en todo caso están en el departamento norte de Santander. De manera que están diversificando las vías de acceso hacia Venezuela. Desde el lado venezolano se han enviado refuerzos de policía y militares, esto es importante señalarlo. Ayer, por ejemplo, salieron del estado Aragua, en el centro del país, un contingente de 120 funcionarios especializados en materia de orden público. Ellos pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, que ya, dicho sea de paso, tienen allí en el Táchira emplazado aproximadamente unos 700 agentes. De manera que lo que va a haber allí es una saturación de militares y policías con la intención de detener este intento de pasar los camiones con ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela, anunciado por Guaidó. Hay que aclarar lo siguiente: la frontera con Cúcuta no está formalmente cerrada. Sí, las fronteras con las Antillas holandesas, es decir, la frontera hacia el norte del país, que es una frontera marítima y aérea, esos pasos están cerrados desde antier. Y ayer el presidente Maduro decidió cerrar la frontera con el estado de Roraima, en Brasil. Ajá. De manera que ese es el lado sur. Ahí lo que queda entonces es solamente un paso formalmente abierto. Sin embargo, no se descarta que el día de hoy se decrete el cierre de esta frontera con Colombia. Incluso podrían anunciarse otras medidas, porque hay que señalarlo. El estado de crispación que hay en el gobierno en este momento es bastante notable. Es decir, Maduro está prácticamente confinado en Miraflores, en los centros de mando aquí en Caracas. El alto mando militar está básicamente en una situación de acuartelamiento. Se ha ordenado a ciertas unidades militares que no pueden salir los fines de semana y que todo el mundo tiene que estar allí. Esta es una situación también de acuartelamiento de unidades militares y también de policía coordinada por el gobierno central. De manera que lo que está ocurriendo acá es que es una situación que se está rompiendo la normalidad,
Esto es un poco lo que Guaidó desea, obviamente. No se descarta, en función de esto, que se incrementen, por ejemplo, los bloqueos de vías, tal y como se practicó el día de ayer en la autopista regional del centro, y también los bloqueos al servicio de transporte colectivo que se ha ordenado en estados como Aragua y Lara, para impedir el traslado de personas hacia la frontera occidental del país, es decir, hacia Cúcuta. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Bien, y en el caso de Guaidó, ayer utilizó las redes sociales donde ponía hasta la foto de algunos militares y le pedía que no intervinieran en el día de mañana, que iban a hacerlo pacíficamente, ir a acercarse hasta allí a recibir la ayuda humanitaria. ¿El ejército sigue teniendo, la mayoría del ejército respaldando a Maduro? ¿Por qué se sube al apoyo en realidad? Esa es una buena pregunta. Uno en esto, por supuesto que se guía por los hechos, y los hechos indican que hasta ahora el ejército se mantiene apegado a las órdenes del Ministerio de la Defensa y por ende en la defensa del régimen. Sin embargo, hay señales que indican la existencia de un estado de opinión de mucho descontento, no solamente por el hecho de que los hagan cumplir órdenes que en un momento determinado impliquen ir contra la propia población, sino también porque la situación socioeconómica, el deterioro socioeconómico, la inflación, la falta de medicinas, la falta de alimentos, todo eso también está afectando a las tropas del Ejército, de la Guardia Nacional y del resto de los componentes militares. Entonces uno no sabe si en un momento determinado, cuando esto llegue a un estado máximo de tensión y se imparte una orden extrema, como por ejemplo la de hacer armas contra población civil, pues el ejército podría decir que no va a cumplir esa orden. Eso es algo que está planteado. Sabemos de manera extraoficial que esto ha sido advertido al alto gobierno. Entonces, por supuesto que esto hace que desde el alto gobierno tengan que manejarse con muchísima cautela a la hora de impartir estas órdenes, pero además, la frecuencia de estos comunicados del ministro de la Defensa, de los jefes militares, en el sentido de que ellos van a llegar con Maduro hasta el final, pues llama mucho la atención, ¿no? Es decir, no hay que decir lo obvio. Cuando se empieza a decir lo obvio, uno empieza a sospechar. Claro. Nos decías recién también en cuanto a estos dos recitales, por un lado es el anti-Maduro, podríamos llamarlo así, que hay algunos artistas muy conocidos, como por ejemplo, bueno, el propio José Luis Rodríguez, el Puma, que es venezolano, Nacho, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives, Alejandro Sanz. Esto es parte de algunos de los artistas de distintos países que van a estar apoyando. Y del otro lado, el organizado por Maduro, que nos decía no tiene grilla todavía, no pudo contactar a nadie que aceptara. Bueno, a la información que teníamos hasta anoche es que incluso creo que iban a cambiar el formato del evento porque, no habían podido convocar a ninguna estrella de renombre. Entonces creo que iban a hacer una especie de show, yo no sé cómo lo llamarán allá en Uruguay, de show con DJs, una especie de noche musical, pero no con música en vivo, ¿no? Claro, más tipo una fiesta que un recital, sí. Un mega recital. Sí, básicamente una fiesta callejera, y hay que remarcar además la oferta de que este evento iría acompañado por una especie de jornada social en la que se atendería a personas que vengan de Cúcuta, se les entregarían cajas CLAP, es decir, se les daría algo que ya está faltando bastante en Venezuela. Bien. Bueno, Javier Mallorca, te agradecemos muchísimo. Esperemos que estas jornadas se desarrollen con muchísima tranquilidad y que todo se empiece a encauzar en Venezuela. Bueno, esperemos eso también. Tenemos entendido que en Cúcuta, estamos en comunicación permanente con colegas allá y la información que nos transmiten es que, en la medida en que pasan las horas, la expectativa crece y también la posibilidad de que se intente alguna acción para presionar
incluso desde el punto de vista físico, el paso de la ayuda humanitaria por las vías que ya hemos referido. Bien. Vamos a ver qué ocurre. Perfecto, seguiremos muy de cerca el tema. Javier Mallorca, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Chau, chau. Bien, horas importantes complicado además. El panorama, ¿eh? Sí, complicado. Y bueno, me quedé pensando, Roger Waters habló a favor de Maduro, podría ir a tocar gratis, le falta grilla, podría ir al recital que no tiene músicos. No, pero qué curioso que no ¿Qué fue esa cara, Juan Miguel? Sos mala. No, ¿por qué? No, digo, está claro que cuál es la posición de Roger Waters, está claro que el compromiso social, decís. Tampoco es tan, ¿no? Una cosa es de la boca para afuera, otra cosa. De todos modos es curioso que no haya tenido nadie que lo apoye, ningún artista que acompañe esto, ¿no? Yo me quedé pensando... Bueno, pero por eso te digo, hay artistas que lo están apoyando y hasta, yo qué sé, Maradona, por ejemplo. Digo, si vos querés y tenés gente que te está apoyando desde ese lado y querés convocar a gente y decir, bueno, yo también tengo mi apoyo y de gente conocida... Bueno, después hay que ver agendas también de estas personas. Lo que pasa es que apoyar a Maduro también, me quedé pensando en lo que vos decías hoy del guión hollywoodense. Él cumple a la perfección el papel del dictador. Si no fuera tan trágico lo que ocurre en Venezuela, sería cómico, pero de esas películas norteamericanas, ¿no? Sí, el dictador malo de la película, pero capaz que mejor que en un guión lo cumple Maduro, ¿no? Sí, sí. Bien, es papelonesco. Digo porque hay gente que va a ir, hay gente que apoya y gente que va a estar de ese lado también del puente. Son 300 metros lo que decíamos de un recital del otro. Cuadras. No es nada, no es nada. Esperemos que se lleve todo en paz. ¿Nos vamos sin antes? No, mira lo que es esto.